Vamos con el video del rector que justamente el día de ayer dio una entrevista a Ecoavisa, el doctor Fernando Sempertegui. Hay que subrayar que se trata de una tesis de tercer nivel, realizada no por la fiscal general del Estado, sino por la ex estudiante Lady Diana Salazar Méndez, graduada en el año 2006. De manera que lo que se estableció es que la elaboración de la tesis siguió el rigor del reglamento correspondiente, pero me corresponde enfatizar que el proceso de elaboración de la tesis de tercer nivel forma parte del proceso formativo del estudiante. Ahora, doctor, antes de pasar al tema justamente de las observaciones, cuéntenos primero detalles de esta investigación. Por ejemplo, ¿cuántas personas estuvieron a cargo de revisar la tesis de la fiscal? 3 comisionados designados por el Consejo Directivo de Jurisprudencia, pero todos los miembros del Consejo Universitario también estudiaron exhaustivamente el texto de la tesis. Bueno, ahí estaba el doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central. Él dice que todo lo que había en errores de esa tesis es parte del proceso de aprendizaje de la estudiante Lady Diana Salazar. Pongamos en pantalla a nuestra invitada, la doctora Angélica Porras, mi estimado Jorge. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por aceptar conversar con nosotros en esta mañana. Pusimos algo de la entrevista del doctor Fernando Sempertegui. ¿Cómo es que justifican la impericia de la tesis de la doctora Lady Diana Salazar, diciendo que todo es parte del proceso de aprendizaje de la estudiante? Doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Jaime, Gustavo. Bueno, resulta realmente penoso que una de las universidades más importantes de nuestro país recurra a esa justificación. En primer lugar, haciendo malabares para no decir que hay una copia sin citas, y una copia sin citas de grandes segmentos de la tesis en cualquier lugar del mundo se llama plagio. Y además, si bien es cierto, esa es una tesis de la licenciatura, una cuestión que está clara en todas las tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, es que no se pueden tomar ideas de otra persona y hacerlas pasar por propias. Y el propio informe contenido en la resolución que se emite por el Consejo Universitario de la Universidad Central dice expresamente que la impericia consiste en tomar algunos párrafos de un autor o texto y no citar. Es decir, está reconociendo que no hay citas y que algunas citas de ellas deberían tomarse, dice la universidad, aunque haya una sola cita en la mitad de la tesis, basta para, por ejemplo, hacer válido otra cita sin comillas de las conclusiones. Entonces, realmente es imposible que la calidad académica de las universidades ecuatorianas mejore con esos argumentos. Sí, por supuesto, estamos hablando de un estudiante de pregrado, pero al estudiante de pregrado tampoco se le permite copiar. Eventualmente se le puede permitir no citar bien, pero ¿qué significa no citar bien? Que se le haya olvidado, por ejemplo, el editorial, que no haya puesto adecuadamente el año en el que se hizo la obra, etcétera. Entonces, no es cierto que se puede copiar, aunque sea un trabajo de 2 páginas en el pregrado, si usted toma ideas de otro autor, eso debe ser referenciado. Pero además la tesis, contrariamente a lo que dice el rector, tiene al menos 3 autores que ni siquiera están en la bibliografía final, porque en esa resolución se dice que no importa que no haya citado en el texto, basta que esté en la bibliografía final. Pero resulta que, por ejemplo, los textos de Edgar Noboa no están referenciados en la bibliografía final. Por ejemplo, el texto de Susi Garbay tampoco está referenciado en la bibliografía final. Y tampoco está referenciado un texto de la señora Moreira que se llama ¿Qué es la sociedad?, del cual se toman también fragmentos y no está referenciado en la bibliografía final. Es decir, reconocen que hay una copia, además de que hay problemas en la citación. Son 2 cosas distintas.
Una es copiar y no referir, otra es citar mal, otra es que páginas enteras, 4 o 5 páginas, las haya tomado de alguien, sin comillas. Eso significa que cuando yo leo pienso que lo hizo la autora. Y luego dice también el rector que el capítulo 6 es excelente, que hace un análisis del tipo penal, etc. También tiene copias, también no hay referencias y hay autores no referenciados en la bibliografía final. En conclusión, esto retrocede el debate de la calidad de la Universidad Ecuatoriana. No es de salir a justificar a una persona que está en el cargo. Hay que hacer un mea culpa de cuáles son los problemas de la universidad y cuáles son los problemas de los estudiantes de Derecho al momento de enfrentarse a una investigación. No se trata de la tesis, se trata de cualquier ensayo de 2, de 3, de 4 páginas, que no pueden tomarse ideas ajenas y no referenciarlas. Claro, preocupa porque ya la impericia, como quien dice, va a pasar en las tesis de las universidades, pues. Claro. ¿Qué pasa si mañana un profesional de la salud, un médico que se gradúa y actúa con impericia en la atención de un paciente y ese paciente se muere? Claro, es que de la impericia, entre comillas, académica, porque esa idea no existe en la academia. En la academia existe la rigurosidad académica y la no rigurosidad académica. En la academia existe la honestidad académica y la deshonestidad académica. Entonces la impericia, este invento que han hecho para tapar un problema, pasa de la impericia académica a la impericia profesional. Y aquí hay que poner en contexto un detalle. Esta no es la única práctica de cuando era estudiante de la señora fiscal, porque el rector de la Universidad Central enfatiza mucho en que estamos hablando de un estudiante, sí, pero un estudiante en primer nivel, cuando hace un ensayo de 2 páginas, tampoco puede copiar, tiene que referir. Pero además, la señora fiscal también ha sido denunciada por nosotros por la posible copia, no, ¿por qué por la posible? Por la copia de ideas en un documento que es un artículo científico publicado en la revista Derecho Penal Central. Las mismas prácticas, la misma forma. Es decir, esa impericia académica que registró cuando era licenciada o cuando estaba obteniendo su título de tercer nivel, que se llama doctor o se llamaba doctor antes, la misma impericia la tiene un artículo científico del 2021. Eso es gravísimo. Y da cuenta de que si aceptamos este tipo de argumentos para las tesis de pregrado, no pasa nada y se mantienen esas prácticas para los artículos científicos publicados, por cierto, en una revista de la Universidad Central. Le hemos pedido al rector que abra una investigación sobre eso. Vamos a ver qué dice. Si también dice, ay, qué pena, como tuvo impericia en la licenciatura, se le ha quedado la impericia en el artículo científico de la revista de la Universidad Central. Doctora Porra, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Buenos días. ¿Cómo está? Yo quisiera saber su criterio, más allá de lo legal, ahora, ¿cómo queda la imagen de la Universidad Central, la universidad que gradúa a cientos de profesionales? Está aceptando un grave error. O sea, está diciendo que la fiscal sí plagió, pero predomina la impericia. Eso dice mucho. ¿Quiere decir entonces que la universidad está graduando por conveniencia, por irregularidades, o algo está fallando ahí? ¿Qué pasa con la ética dentro de la universidad? Fíjese usted que el tema es terrible lo que ocurre en esta situación con la Universidad Central, porque por un lado está inventándose nuevos criterios para analizar la rigurosidad, que son criterios de no rigurosidad. Y luego, ¿con qué argumento le va a decir la universidad a cualquier estudiante que venga con los mismos problemas
venga a querer presentar una tesis plagiada. Entonces no le va a poder decir esto está mal, porque estaba sentando un precedente. Pero además está desconociendo de manera muy grave para la Universidad Central que hay un problema en la Universidad Central. En cuanto, y yo diría, no solamente en la Universidad Central, sino particularmente en la carrera de Derecho. Y es la poca cercanía que hay con las técnicas de investigación. Y estamos tapando el sol con un dedo en lugar de reconocer. Cuando uno no reconoce que hay un problema, lo que ocurre es que el problema se agranda. Entonces, lo que está haciendo el rector de la universidad y lamentablemente también el Consejo Universitario es dejando sin atacar un problema central, y es la falta de rigurosidad en los trabajos académicos de los estudiantes. Porque no es la señora Diana Salazar, es la señora Diana Salazar y quién sabe quién más. Correcto. Doctora, pero la palabra impericia en términos jurídicos no tiene un grado de responsabilidad, porque por ejemplo, si yo soy un conductor y por mi impericia atropello y malogro la vida de alguien, hay un grado de responsabilidad. En este caso, el plagio no es un grado de responsabilidad. Por supuesto, yo creo que le hicieron un daño a la fiscal al utilizar esta palabra, porque desde el punto de vista del lenguaje, impericia significa desconocimiento, incapacidad, ineptitud, ignorancia, y se supone que una de las cuestiones que una persona debe saber cuando va a hacer una tesis es que no hay que copiar. Es la básica, es la primera, la más importante. Y eso fue así, no en el 2005, sino desde finales del siglo XIX. Y también la Universidad Ecuatoriana lo sabe. Entonces, desde el punto de vista del análisis de esta palabra, cuando la universidad dice hay impericia, lo que está diciendo es yo como universidad no les brindo a los estudiantes los suficientes elementos para que puedan ser expertos o por lo menos medianamente aceptables cuando hagan una tesis. Porque si es que la universidad no es la que da estas herramientas, ¿quién lo va a hacer? Nadie más. En ningún otro momento de la vida un profesional vuelve, a menos que sea académico, que se dedique a dar clases, que se dedique a la investigación. Pero nunca más en la vida un estudiante vuelve, por ejemplo, a tomar las clases de metodología de la investigación o el seminario de tesis. Entonces, si no es la universidad la que entrega estas armas para poder investigar y no plagiar ideas ajenas, estamos realmente en problema. Pero además de eso, imagínese usted lo que significa que decir que esto fue una impericia, tratando de ayudarle desde luego, pero desde el punto de vista penal, supone que hay una responsabilidad, porque usted debe tener esas herramientas justo para graduarse de la universidad en este caso. Y si no las tiene, usted comete una, o más bien dicho, entra en un grado de responsabilidad. Y es precisamente esa irresponsabilidad la que debería ser sancionada. Lo que dice la universidad es, sí, todo esto hay, pero no le puedo sancionar porque ya ha pasado demasiado tiempo, porque es inintencionada. Entonces yo quisiera preguntar, ¿cómo califican de inintencionada? ¿Le preguntaron siquiera? ¿Le preguntaron? ¿Le dijeron? ¿O son adivinos? Porque dice, no, todas las fallas que tuvo son inintencionadas. Las copias no tuvieron intención de ser copiadas. ¿Cómo saben? ¿Le preguntaron? ¿O qué pasó? Doctora. Y la mejor defensa, sí, Jaime. Doctora, ya en la recta final de esta entrevista, ella anunció ayer en su cuenta de Twitter, puso un comunicado y dijo que tendrán que atenerse a las consecuencias, no lo dijo en esos términos, pero que va a actuar legalmente a las personas que la han difamado. Nosotros le decimos con mucho gusto, señora fiscal, no tenemos ningún problema. Nosotros no tenemos ningún rabo de paja.
Y lo que hicimos, lo hicimos en ejercicio de nuestro derecho ciudadano y además porque tenemos la verdad. Entonces, ya no es lo mismo mentir que decir la verdad. No es lo mismo intentar tapar, no un error, sino un plagio. Con lo que nosotros decimos, no le tenemos miedo. Y si la señora fiscal nos quiere amenazar, como dijo el señor Ocaña, que nos va a seguir juicios penales, que nos va a seguir juicios civiles, los juicios civiles quieren plata. Pues bueno, aquí estamos, nos vamos a defender, no tenemos ningún problema. La verdad está de nuestro lado. Y la gente que quiera saber y ver si es que efectivamente hubo plagio o no, los documentos están absolutamente disponibles. Porque no es el plagio solo de la tesis, también de un artículo científico publicado en la Universidad Central en el 2021. Y eso es grave, es decir, la impericia académica se trasladó a la impericia profesional. Gustavo, tenías una inquietud final porque ya estamos con Orlando Pérez también. Bueno, ya la preguntaste, pero solamente para terminar con un comentario muy personal, doctor, al final coincidimos en esto. ¿Es posible que esta tesis, si la pasaran ahora, si la presentara ahora, en estos tiempos, no pasaba? ¿O hay gran diferencia entre aquella época y esta? Mire, yo me gradué muchos años antes, justamente. Me gradué en el 97 en la PUCE y me gradué en el 2001 en mi PhD en España. Y realmente una de las primeras obsesiones que uno tiene en la cabeza cuando hace la tesis es, hay que parafrasear bien. A ver, esta idea, miles de veces la misma parte diciendo, a ver, esta idea, pero está muy parecida a la del original, entonces tengo que buscar otro libro para repensarla, rehacerla y volverla a poner. Entonces, ni antes ni ahora, porque además cuando uno lee la tesis, contrariamente a lo que dice el señor Sempertegui, que no sé si es abogado, creo que es médico, no sé también si será abogado, pero cuando dice él que es una tesis muy buena, yo, al contrario, pienso que no está bien ubicado el objeto de análisis, porque cuando uno tiene un objeto de análisis claro, no está ubicado, por ejemplo, en la metodología, no se sabe qué mismo se está investigando. Ahora, también debo decir que sí hay que plantearse seriamente cuando se hace una tesis, eso sí, me parece que con las debilidades en la formación, en metodología y en investigación que hay en derecho. Yo lo digo porque he dado esta clase 20 años. Entonces, por las debilidades que hay en la clase de metodología en derecho, yo creo que las tesis deben ser reducidas a un grupo de estudiantes que estén realmente interesados en la investigación. No como un requisito de todo el mundo para graduarse, sino tenemos justamente estos resultados. Entonces yo creo que esta tesis no pasaba antes y tampoco debe pasar ahora. Doctora, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo muy cordial. Gracias a la doctora Angélica Porras, miembro del colectivo Acción Jurídica Popular,